Y en este programa, Juan, de coaching y liderazgo, ¿qué habilidades alcanza a desarrollar la persona que participa? Bueno, ahí es interesante porque nos permite profundizar en, en el modelo de hacer historia que yo fui desarrollando a lo largo de los años. Eh, Hay un eje, yo siempre digo, hay un eje en lo que hacemos muy fundamental que tiene que ver con el diseño ontológico de Fernando Flores, o bueno, a veces lo llaman de otra manera, el mismo Fernando lo llama de varias maneras, ¿no? Podría ser hermenéutica pragmática, pero digamos, es una disciplina que tiene mucho que ver o relaciona muy íntimamente el lenguaje, el aprendizaje y la emocionalidad, ¿no? Nosotros nos constituimos en el tipo de ser que somos, en el lenguaje, creamos el mundo en el lenguaje, ¿no? Ese es un eje fundamental. En mi libro Líderes Despiertos hay 3 capítulos que abordan esto de manera muy fundamental, que es el capítulo de aprendizaje, el de conversaciones, lenguaje, y el de emocionalidad. Ahora, yo me inspiré mucho también en Fernando, en una dimensión que escapa a la dimensión del coaching ontológico convencional o tradicional. Fernando desarrolló, y yo pude aprender bastante con él, una perspectiva de reinvención de identidad, de diseño de identidad, de reinvención de identidad, de producción de oferta, de producción de innovación. Y esa es una dimensión que implica para mí dos aspectos, que también son 2 capítulos de este libro mío, ¿no? Uno es cómo diseñamos ofertas innovadoras, cómo se produce la innovación y cómo eso implica una forma de entender el fenómeno social y la producción de transformaciones en la sociedad, de nuevos productos, que en rigor son nuevas prácticas, que se van transformando históricamente. Entonces, esta es una interpretación de los procesos de transformación social que está muy enraizada en la historicidad del fenómeno humano. Y aquí aparece otro elemento interesante, ¿no? Los seres humanos somos seres biohistóricos. Siempre pertenecemos a alguna tradición. Y aquí hay mucho que se ha tomado y se ha podido capitalizar de perspectivas como la de Heidegger, ¿no? Un filósofo alemán, respecto de el carácter del ser humano como un ser que hace sentido de su vida porque pertenece a alguna tradición histórica, que en el fondo es una tradición de prácticas sociales. Entonces, la identidad de ser japonés, de ser colombiano, de ser argentino, tiene que ver con una matriz histórica de prácticas, de formas de hacer las cosas, una matriz de estilos, y eso conforma mundos, ¿no? Como lo llamaba Heidegger, ¿no? El mundo colombiano, ¿no? Sé, o el mundo de los contadores, o el mundo de los ingenieros nucleares, ¿no? Que tiene es un mundo de coherencias, de prácticas, de equipamientos, de estilo, de inquietudes compartidas. Y dentro de eso, dentro de esos espacios, se despliega una forma de ser que es propia de esa tradición. Ahora, cuando alguien introduce una innovación dentro de ese espacio, está produciendo una inflexión de estilo, está produciendo una transformación de prácticas históricas. Y esa es la forma en que nosotros entendemos la innovación. Por eso para nosotros la innovación implica habilidades vinculadas con observar prácticas, declarar los límites de esas prácticas, lo anómalo en esas prácticas, escuchar estilos, crear ofertas que puedan transformar esas prácticas y que mejoren su capacidad de hacerse cargo de las inquietudes de las que se hacen cargo. Entonces ahí hay otro globo que tiene que ver con la reinvención de las identidades, porque cuando alguien innova, lo que hace es se constituye como una oferta que permite mejorar las prácticas de un grupo de clientes. Les trae al mundo
una novedad que les permite hacerse cargo mejor de sí mismos. Entonces, para nosotros toda innovación tiene que ver con lo histórico, toda innovación tiene que ver con lo cultural. Toda innovación es un cambio cultural, porque cambia la matriz de prácticas históricas en un cierto espacio. Wow. Y a ese globo, vinculado con la reinvención de identidad, le agrego el globo de que, o el globo, el área o el dominio de que llevar esto a la realidad implica coordinar equipos, implica diseminar, implantar esas nuevas prácticas en grupos humanos, ¿no? Entonces ahí hay una dimensión que tiene que ver con cómo coordinar y cómo colaborar en grupos de manera efectiva, ¿no? Para Justo producir ahí quería, soluciones. total, justo ahí quería preguntarte en relación con lo que está pasando en el mundo, ¿no? La tendencia, una de las vías con mayor demanda es la tecnológica. ¿Cómo entra a jugar esta parte humana un papel muy importante en medio de esa tendencia fuerte, esa vía con mayor demanda que está en lo tecnológico? ¿Cómo entra a jugar ahí lo humano? Bueno, me encanta esa pregunta porque es muy común que se asocie la innovación con la tecnología, ¿no? Y nosotros estamos diciendo innovar es transformar prácticas. Y obviamente que esas prácticas sean adoptadas por la comunidad, sean adoptadas por los clientes. Ahora, esos cambios muchas veces son tecnológicos y otras veces no. Ahora, estamos en un momento del mundo donde se está dando algo muy, muy particular, muy interesante y muy inquietante al mismo tiempo. Se están produciendo innovaciones tecnológicas que están haciendo obsoletas la mayoría de las actividades humanas. Las actividades manuales, las actividades administrativas o burocráticas convencionales, muchas actividades especializadas, mucho conocimiento especializado, también se está volviendo obsoleto. Más que obsoleto el conocimiento, obsoleto el rol laboral, obsoleto el hecho de necesitar a una persona experta en cierto tema o una persona que maneje cierta documentación, genere ciertos papeles o la persona que fabrique con sus manos cierta cuestión. Eso está volviéndose obsoleto. La mayoría de las actividades manuales, cognitivas o intelectuales básicas e incluso las intelectuales avanzadas especializadas, muchas de ellas van a ser reemplazadas por la tecnología, a través de la inteligencia artificial, machine learning, robótica, etc. Entonces, paradójicamente, vamos hacia un mundo cada vez más tecnológico, pero un mundo donde se va a demandar de las personas un conocimiento que no va a tener que ver ni con la teoría ni con la técnica, tanto como con capacidades pragmáticas, habilidades, sensibilidades, disposiciones anímicas para poder hacer alguna de las cosas que dijimos antes. Liderar, aprender, navegar las emociones, navegar los malos estados de ánimo, navegar de esa manera la incertidumbre, aprender a escuchar al cliente para hacer ofertas, aprender a conversar con efectividad y coordinar acciones, y así podríamos nombrar un montón. Y esas se empiezan a visorar como las habilidades clave de los trabajadores del futuro y de los líderes del futuro. De hecho, los trabajadores del futuro van a ser líderes. Podríamos decir incluso, probablemente sean coaches, en el sentido de que en un mundo que cambia tan rápido y en un mundo que se va a basar sobre todo y se va a valorar especialmente las habilidades blandas, las habilidades humanas, el coach, que es alguien que acompaña a otros en procesos de adquirir habilidades y producir resultados, se va a volver cada vez más fundamental. Obviamente, esto no es para... A mí no me gusta cuando a veces se dice, bueno, como que el coaching es la razón de ser, el futuro. El coaching no es muy importante. El coaching es simplemente una disciplina para producir lo otro que es importante. Y a lo mejor van a aparecer nuevas disciplinas que van a ayudar a aprender, a comunicarse con efectividad. Pero el coaching es una disciplina
que se ha vuelto muy relevante en ese sentido, ¿no? Y seguramente va a coexistir con otras, se va a ir transformando, y también la práctica del coaching va a sufrir innovaciones a partir del ingreso de ofertas innovadoras, etcétera, ¿no? Y ojalá podamos ser parte de ese proceso de mejora o de transformación del mundo del coaching. No es más que un mundo más de prácticas que tienen relevancia porque cuidan estas inquietudes: la inquietud por reinventarse, la inquietud por aprender, la inquietud por navegar las emociones de manera efectiva, la inquietud por darle un sentido trascendente a la propia vida, que eso es otro tema interesante para hablar.